Empiezo ya, ¿no? Buenas tardes y bienvenidos al Museo del Prado. Soy Miguel Ángel Blanco, el artista y comisario de la exposición Reversos y también director del ciclo de conferencias sobre la exposición. Hoy tenemos la enorme suerte de contar con Ana González Mozo. Es una de las investigadoras más brillantes, no del museo, del mundo, y con un currículum muy intenso que voy a resumir. Es doctora en Bellas Artes con la especialidad de Restauración de Pintura y Técnica Superior de Museos. Se incorporó en 1996 al Museo del Prado, donde participa en numerosos proyectos de investigación y exposición, especializándose en el estudio de la pintura mediante reflectografía infrarroja y otros métodos de diagnóstico por imagen. Ha realizado estancias en importantes museos y centros de investigación, como la National Gallery de Londres, el Laboratorio de los Museos Vaticanos y el Laboratorio de Arqueología Molecular de la Sorbona. Está adscrita al Departamento de Restauración en el Gabinete de Documentación Técnica y es responsable del análisis técnico de la colección de pintura italiana. Sus investigaciones se centran en el estudio de las técnicas y los procesos implicados en la creación artística, en particular del Renacimiento italiano y en la historia de las relaciones entre el arte y la ciencia. Es autora del libro Arte y Ciencia en el Museo del Prado y de más de 60 artículos en revistas y libros. Ha comisariado 2 exposiciones fantásticas que fueron, primero, In Lapide de Pictum, pintura sobre piedra en el Renacimiento italiano, en 2018, y Leonardo y la copia de Mona Lisa en 2021, ambas en el Museo del Prado. Recientemente, también en el museo ha creado, junto a David García Cueto, una sala de copias de pintura del Renacimiento en Italia. Bueno, este es el currículum oficial de Ana, ¿no? Pero yo tengo un currículum personal, ¿no? Y quiero agradecer que desde el inicio, cuando se empezó a germinar el proyecto de Reversos, siempre ha estado a mi lado, ha colaborado conmigo en todo, me ha dado unas informaciones valiosísimas, por eso que muchas gracias, Ana. Este ciclo hemos tenido una pequeña desgracia, contábamos con Ramón Andrés para el miércoles pasado, pero por circunstancias de enfermedad no ha podido ser. Esperamos recuperar esa conferencia en febrero y se les avisará la fecha exacta. También tendremos al ilustre escritor y profesor Víctor Estoiquita, que será el próximo miércoles. Mi agradecimiento a los amigos del Museo del Prado, que organizan esto a través de Javier Arnaldo y el Centro de Estudios del Museo del Prado, junto con a Paloma Málaga, que coordina maravillosamente estos actos. Con todos ustedes, Ana González Mozo. Gracias. Buenas tardes a todos. Muchas gracias, Miguel Ángel, por tu presentación. Gracias al Centro de Estudios por la organización, a las personas que gestionan el auditorio y a todos ustedes por estar aquí. Aunque hoy les voy a hablar de los dibujos que se han hallado en los reversos de muchas pinturas, de la multiplicidad de temas relacionados con la creación artística que permite abordar la exposición Reversos, de muchos me imagino que ya los conocerán, los habrán ido conociendo en vídeos, en la conferencia de Miguel Ángel. Yo quiero incidir en la reivindicación que ha supuesto de la materialidad de las obras de arte y en el hecho de que los cuadros no son imágenes planas que representan uno u otro tema, sino objetos tridimensionales que han llegado a nosotros a través del tiempo y que están compuestos de diversos materiales trabajados sobre soportes que tienen diferentes texturas que con frecuencia el artista aprovecha para contar su historia.
Una vez colocado el marco y colgado el cuadro en la pared, la diferencia entre un soporte de tela y otro de madera suele percibirse, pero a veces es difícil distinguir en un primer contacto y antes de leer la cartela si las obras están pintadas sobre cobre, piedra, madera o corcho, como es el caso de los desposorios místicos de Santa Catalina que tienen en la exposición. Y para explicarlo me remito a un ejemplo reciente. Podía parecer, y de hecho había gente que pensaba que las dos obras pintadas sobre piedra por Tiziano, cuando estaban colgadas en la pared y enmarcadas antes de su restauración, estaban pintadas sobre tabla. Cuando en 2018 se mostraron en la exposición pinturas sobre piedra, se hizo de manera que quedara constancia de la pizarra y el mármol en el que estaban ejecutadas, materiales que además añaden información muy relevante a sus procesos de creación, como el motivo por el cual Tiziano eligió estos soportes y cómo había trabajado sobre ellos. Así que tras la exposición decidimos mostrarlas en sala exentas del muro con sus soportes pétreos visibles, que es la imagen que tienen aquí a la derecha, es la sala 43 del Museo del Prado. En un segundo lugar, la exposición pone de manifiesto que no todo lo que hallamos en una obra de arte pertenece a su proceso creativo, que en ella, y especialmente en su reverso, se acumulan testimonios del paso del tiempo. Nos informan sobre lo que les sucedió como objeto a lo largo de su historia, desde que el autor la terminó hasta que llega a nosotros. Fenómenos que a veces estaban presentes en la materia incluso antes de que una plancha de madera o la pizarra extraída de una mina se convirtiera en soporte de una pintura, como sucede con esta pizarra situada casi al final de la exposición, que parece contener graptolitos, fósiles de animales coloniales cuya antigüedad se remonta a los 538 millones de años antes del presente. El nombre viene del griego graptos, que significa escrito, y litos, que significa piedra, ya que son fósiles que parecen jeroglíficos escritos en la roca. Se conservaron porque el artista decidió no pulir su reverso. Lo que nosotros vemos ahora como anverso y reverso en su origen fue material del taller del artista, una superficie libre que en algún momento se convirtió en obra de arte. Fue el artista quien determinó, y no siempre al inicio, como veremos, qué era anverso y qué era reverso, y en función de ello preparó la materia destinada a contener sus ideas, dejando la otra cara expuesta a distintos acontecimientos. Hoy me voy a centrar en uno de estos acontecimientos, la actividad gráfica, bien representaciones concretas, bien trazos sin sentido aparente, presentes en lo que hoy es la parte trasera de algunos cuadros. Digo hoy porque, como veremos, no siempre fue la parte trasera. Pese a su escasa visibilidad, estos dibujos nos transportan hacia dos mundos que acabo de mencionar, el de los talleres artísticos y el de la vida de la obra antes y después de que se creara como tal. Al estudiarlos, además, hemos constatado algo muy importante, y es que estos dibujos, muchos de estos dibujos son atemporales y que sus formas se repiten a lo largo del tiempo, que es un fenómeno que nos invita a reflexionar sobre la universalidad de los procesos de creación. Además, son trazados ocultos que nos asombran porque no es lo que esperamos encontrar en el reverso o al dorso de una pintura antigua. Están salpicados por la superficie, completos, fragmentarios, superpuestos y frecuentemente sin relación entre ellos. Y rara vez nos cuentan una historia porque no fueron hechos para que los viera el público. Cuando los observo, la verdad es que no puedo evitar pensar en dibujos parietales como los que ven en pantalla, situados en la Cueva de las Monedas, en Cantabria. Una de sus principales características es que, en cierto modo, dan un toque de realidad a las obras y nos llaman la atención precisamente sobre la existencia del soporte y trasladándonos al instante en el que la tabla, el lienzo o la piedra estaban colocados en un caballete o de cara a la pared. Son dibujos que añaden información a la obra, aunque su desaparición no modificaría ni el significado ni la percepción de la imagen visible. Podríamos considerarlos una especie de notas a pie de página. Son anécdotas que enriquecen la existencia de los cuadros, imágenes, ejemplares de episodios, en cierto modo domésticos, que nos transportan a la actividad más cotidiana de los talleres y nos recuerdan que además otras personas tuvieron contacto con estos cuadros cuando estaban exentos. No siempre estos dibujos son contemporáneos a la ejecución de la obra. Es habitual que los reversos convivan trazados hechos en épocas diferentes.
por su heterogeneidad, es decir, su distinta grafía, los distintos materiales con los que están realizados, a que suelen estar superpuestos con distintas orientaciones respecto al plano y porque no suelen tener relación con lo representado en el anverso, no sabemos por quién ni cuándo se hicieron muchos de ellos. Unos podrían haber sido trazados por los maestros, otros por miembros del taller y otro por alguien que pasaba por allí cuando el reverso estaba accesible, incluso siglos después. Y podría ser el caso de los dibujos hallados en el reverso del entierro de San Esteban de Juan de Juanes, que se conserva en el Museo del Prado, pero no está en la exposición, donde uno parece representar las trazas de un frontón. Está aquí, no sé si se ve. Está aquí. Podría ser un frontón o podrían ser las trazas de un retablo, está ejecutado con piedra roja o sanguina y sobre él, posiblemente en el siglo XIX, está justo aquí, alguien, o a principios del XX, alguien caricaturizó a un dibujante con lápiz de grafito. Algo ha pasado con... Ya está. A ver si ha quedado colgado el... Ya. Bueno, pues seguimos. ¿Cómo estudiamos estos dibujos? Cuando nosotros analizamos las obras de arte, una de las tareas que me resultan más atractivas es analizarlas para comprender el proceso por el cual los materiales se convirtieron precisamente en obras de arte, y me atrae especialmente descubrir los procesos escondidos bajo la superficie pictórica. Aún visible, otro de sus aspectos más desconocidos y atractivos son sus reversos. Es un milagro que los dibujos contenidos en ellos se hayan conservado, debido a distintas dificultades materiales que ahora iré comentando, al anonimato de sus autores o a la mencionada falta de relación con lo representado en su anverso. Ha sido un reto no tanto estudiarlos como sí interpretarlos, saber por qué están ahí. Porque saber cómo están hechos o con qué materiales es fácil porque la materia está al descubierto y es muy accesible a un estudio visual o físico-químico, cosa que no ocurre, por ejemplo, con los dibujos subyacentes de las pinturas. Aún así, es necesario observar durante mucho tiempo los reversos, especialmente los de madera, para descubrirlos, ya que algunos de estos dibujos apenas se ven, bien porque están ocultos por manchas en la madera o porque el dibujo es muy pequeño o está parcialmente borrado o porque es frecuente que se hicieran sobre otros preexistentes o se hayan sepultados, como en este caso, bajo inscripciones o el polvo que con el paso del tiempo queda tan impregnado en la materia como los trazos del dibujo. También los ocultan o interrumpen anotaciones, descargas de pincel, números de inventario, sellos o etiquetas. Posiblemente muchas de estas pinturas contenían al dorso este tipo de dibujo, pero hay que tener en cuenta que la mayoría de las obras de arte antiguos se han restaurado y el reverso es el lugar donde para su conservación se colocan sistemas de refuerzo, es decir, rentelados, parches o engatillados, y inevitablemente todo ello diluye, enmascara o elimina un eventual ejercicio gráfico. No obstante, la existencia de un pequeño trazo suele ser indicio de que en el pasado hubo más. Y aun habiéndose desvanecido, es muy probable que haciendo una reflectografía infrarroja o un examen con luz ultravioleta que pone de manifiesto las tintas ferrogálicas, como en este caso, estas tintas ferrogálicas no tienen respuesta a la radiación infrarroja, pero sí a la ultravioleta, pues bien, examinándolos con este tipo de radiación suelen aparecer trazas de formas latentes que quedan atrapadas en la materia del soporte. Aquí ven el reverso de El éxtasis de María Magdalena de Annibale Carracci, que es una de las estrellas de la exposición por la cantidad de dibujos que tiene en su anverso y que les iré mostrando en distintas ocasiones en esta conferencia, donde al hacer, o sea, sí se ven las trazas de una boca y unos labios, que luego explicaré el por qué están aquí,
pero es verdad que al hacer la fluorescencia inducida con luz ultravioleta se ven muchísimo mejor. Además, descubrimos aquí otro rostro que, si ven, está mirando en otra dirección. Bueno, esto es bastante frecuente en este tipo de dibujos. Los primeros dibujos de este tipo que encontré en 2007 fueron los de los reversos de 2 cuadros que no están en la exposición, los de la Virgen de la Perla de Rafael y la Madonna de la Quercia, pinturas que se analizaron para la exposición El último Rafael. Estos dibujos están ubicados en lugares marginales o semiocultos por las manchas de antigüedad de la madera o por inscripciones más recientes. Aquí tienen el reverso de la perla, y por eso les decía que a veces es necesario mirar durante mucho tiempo estos reversos, porque al final es bastante habitual que, si no están muy manipulados, encontremos algún tipo de dibujo. También sucede en el reverso de la Madonna de la Quercia, por ejemplo, donde bajo este número escrito en tiza se vislumbran unos trazos en negro. Como había formas ininteligibles, hice una reflectografía que reveló la existencia de aún más dibujos. Desde este momento, muchos reversos se examinan utilizando métodos de análisis por imagen, esencialmente luz visible, infrarroja y ultravioleta. Y les muestro un detalle de la reflectografía infrarroja del Éxtasis de la Magdalena de Aníbal Carracci. Aquí tienen el visible, donde se ven unos trazos hechos a pluma y otras caras hechas al óleo, y bajo ellas la reflectografía infrarroja reveló pues toda esta serie de rostros, perfiles y ojos de los que luego les volveré a hablar. Aunque muchos de estos dibujos son perceptibles a simple vista, si están ejecutados en negro, la reflectografía infrarroja los hace mucho más evidentes, como pueden ver en esta reflectografía del reverso de uno de los 4 cobres de las partes del mundo de Jan van Kessel, que también están en la exposición. Estos dibujos, así de manera general, pueden ser reconocibles o genéricos, y muchos son simples garabatos. Los podemos clasificar en 3 tipos, en 3 grandes tipos. Algunos son composiciones abandonadas, otros son formas esquemáticas similares a los apuntes rápidos que se hacen sobre papel para demostrar algo o memorizar la forma de algo que se está observando, y también encontramos dibujos casuales, frecuentemente con una fuerte carga cómica. Han aparecido dibujos en reversos de pinturas desde el medioevo hasta la edad contemporánea, en las de los grandes maestros como Bernard Martorell o Tiziano y Rafael, y en otros de menos conocidos como Jan van Kessel el Viejo o Rafael Hidalgo de Caviedes. Se han hallado dibujos en reversos de soportes de madera, de tela, de piedra y de metal, ejecutados con gran variedad de materiales, con carboncillo, con piedra negra, con lápiz de grafito, con óleo, con tinta o con sanguina. Una de las cosas más interesantes, o que a mí me ha resultado más interesante estudiar, es que su factura, cómo están hechos. Y la verdad es que en parte su factura la condiciona la propia materia del reverso, es decir, su rugosidad y el modo en el que el material del dibujo interacciona con esta rugosidad. Es decir, no es lo mismo dibujar sobre papel, sobre tabla o lienzo preparado, o incluso sobre un metal liso sin preparar, que sobre un reverso virgen. Yo creo que si nos podemos imaginar la sensación de, con un lápiz, pasarlo por un papel liso o pasarlo por una madera sin pulir o sin desbastar, y cómo ese lápiz se va quedando atascado en la fibra de la madera. Con esto quiero decir que la textura o el modo de preparar o no la superficie condiciona el gesto gráfico del pintor al trabajar sobre ella. Las capas de preparación que se aplican antes de pintar, estas capas que suelen ser de yeso o de carbonato cálcico mezclado con cola o con aceite, están destinadas a aislar el soporte de la pintura. Una superficie sin preparar va a absorber el aglutinante, es decir, la materia que cohesiona a los pigmentos, el aceite del óleo, por ejemplo, impidiendo al autor hacer un gesto tan libre como el que podría tener en una superficie lisa. El reverso de una tabla o de una tela sin preparar, por lo general bastante rugosos, frenan el discurrir de la mano del artista, pero que el reverso del soporte en la mayoría de las ocasiones no esté acondicionado es lo que también ha permitido que muchos de estos dibujos se hayan conservado, porque la materia del dibujo, la materia de estos trazos, se ha quedado embebida en la propia materia del reverso.
Vamos viendo que casi siempre son dibujos lineales, aunque a veces están modelados y realzados en blanco y negro para dar la sensación de volumen. A veces son figuras reconocibles, rostros de distintos tamaños, miembros anatómicos, cuerpos en diferentes posturas, dibujos de aspecto cómico, alusiones a esculturas o trazas arquitectónicas como estas que ven aquí abajo. Esta es la reflectografía, un detalle de la reflectografía de la Madonna de la Quercia, donde aparecieron unas trazas de lo que puede ser o un marco o a lo mejor un sistema de colocación de una de las grandes palas que estaba pintando en ese momento Rafael y que ha aparecido solo es visible en reflectografía infrarroja. Algunos de estos dibujos podrían estar hechos del natural, pero la verdad es que casi todos parecen estar hechos de memoria. Antes de adentrarnos en el difícil ejercicio de buscar su significado, es decir, la relación que puedan tener con la obra o con quien los hizo, con el autor de la obra también, hay que considerar que en primer lugar son dibujos y sin saber quién los hizo, lo primero que denotan es habilidad o falta de pericia del dibujante. Centrándonos en casos concretos, en los reversos de algunos lienzos persisten recuerdos de composiciones, algunas ensayadas antes de abordar la representación. Sería el caso de este dibujo que a sanguina o piedra, no es este, el dibujo a sanguina o piedra roja presente en el Cristo Portacroce, perteneciente al Museo Lázaro Galdiano, tallado en alabastro, que está en la exposición y que les invito a ir a ver. O el lienzo, o este lienzo de los Eternos Caminantes, Rafael Hidalgo de Caviedes, que conserva en su reverso un dibujo preparatorio a tamaño real. Si han ido a la exposición verán que es un cuadro muy grande y conserva este dibujo para toda la composición del anverso y además documenta el curioso estilo gráfico del artista. Y muchas veces que de los artistas no se conservan muchos dibujos sobre papel y este tipo de dibujos son los que nos informan sobre la manera que tenían de dibujar. Bien, entre el llamativo enjambre de líneas en espiral que vemos aquí, a la derecha del lienzo, que es similar a un mapa de isobaras o a los dibujos que hace la veta de la madera, vemos confundido un rostro femenino. No sé si lo ven aquí, que posiblemente pertenezca al planteamiento de otra escena y que además se hizo cuando la tela ya estaba clavada en la composición, porque toda esta nueva escena se interrumpe en el travesaño central del bastidor. Lo interesante es que al hacer la reflectografía infrarroja del anverso no hay ningún indicio de dibujo subyacente similar a este que se encontraba en el reverso, que era lo que yo esperaba encontrar. Entonces, ¿por qué planteó Hidalgo de Caviedes la composición completa en la parte trasera de la obra y después no la dibujó como esqueleto de la pintura? Bien, aquí tengo que decir que las conversaciones con pintores son muy importantes para dar explicación a muchas de las cosas que vemos en las obras de arte. Y agradezco la pista que me dio una amiga, la pintora Ana Melgosa, que me comentaba que se había formado con un pintor ruso que les había formado haciéndoles dibujar en el reverso de las obras las composiciones completas a modo de ensayo antes de pintar en el anverso y posiblemente fue lo que hizo Hidalgo de Caviedes en este lienzo. Con estas líneas que parecen pues eso, isobaras o líneas que van dejando una estela, el pintor parece estar ensayando el desplazamiento de las figuras en el lienzo. Este es un tipo de gesto muy efectivo para representar el movimiento físico y la capacidad de representar el movimiento físico es resultado de mucha pericia técnica. Es una convención que utilizaron Tiziano, Tintoretto, Andrea del Sarto o Velázquez, que era representar una suerte, una especie de estela dejada por los personajes o por los instrumentos en acción, como vemos con el uso de las hilanderas, que es similar a alguna de las obras de Boccioni o de Duchamp. Son métodos de trabajo singulares que nos recuerdan constantemente que las técnicas utilizadas por los artistas ni son uniformes ni son lineales y que aún nos quedan algunos de sus recursos y de sus trucos por descubrir. Otros dibujos son reflejos de ensayos y errores. Es el caso del boceto de Mujer recostada, un cuadro que pintó Juan Antonio Benlliure en un gran lienzo. Tenemos uno de los bocetos, una parte del boceto está en la exposición, la otra está en Valencia. Pues bien, el boceto que hizo para esta composición lo tachó
Lo dividió, o sea, lo troceó y lo utilizó como soporte para 2 de sus autorretratos. Aquí agradezco a Javier García Peiró y a Lucrecia Benlluré toda la información que me dieron sobre el cuadro. Bien, estas borrones evocan las tachaduras y los ensayos que enmascaran las formas en reversos de estudios sobre papel como los de Andrea del Sarto, que ven arriba a la derecha, o incluso a dibujos subyacentes tachados en sus obras. La imagen que ven abajo a la derecha pertenece a la reflectografía infrarroja de la Virgen de la Escala, donde el perfil del ángel está también tachado de una manera similar a cómo Juan Antonio Benlluré tachó su boceto. La cara burlona, dibujada al óleo en el reverso del Cristo ante Pilatos de Corrado y Acuinto, nos recuerda que a los lugares marginales se relega lo que se piensa que permanecerá siempre oculto a otros ojos e invita a la expresión de bufonadas y de burlas. Las manifestaciones desenfadadas en el arte tuvieron, al menos hasta el siglo XVIII, una opinión poco favorable e incompatible con la con la imagen del pintor enfrascado en su estudio. En muchos reversos hallamos rostros reducidos a simples círculos o figuras aisladas con cuerpos deformados o en posiciones deshonestas que con pocas indicaciones o solo con una línea sugieren una acción. Y así llegamos a uno de los asuntos más interesantes, o que a mí me resultan más interesantes, presentes en el dorso de las pinturas, los dibujos de carácter cómico que por la brevedad de sus líneas suelen percibirse como caricaturas. Según los estudiosos de las caricaturas, estas se hacen para ridiculizar a alguien o a algo a través de la alteración de sus formas, expresando impunemente lo que no se puede decir, y están ligadas a la cultura específica de la que surgen. Serán más eficaces cuanto mayor sea la pericia del artista. Su publicación, recepción y comprensión es fundamental para que cumplan su función. Bien, estos son los argumentos centrales del debate sobre la diferencia entre caricatura, cómico y humorístico que excede al propósito de mi investigación, si bien ejemplos como los que estoy mostrando pueden arrojar algo de luz en esta discusión, porque estos rostros humorísticos de los reversos no estaban destinados a ser difundidos, a diferencia de los que tienen en pantalla. Analizándolos, surge la cuestión de si hay expresiones y gestos universalmente cómicos. Muchos de los trazados que estoy mostrando son rostros esquemáticos, casi siempre de perfil, una tipología que se presta mucho a la acentuación de la nariz, de los ojos o de las orejas, un recurso utilizado en obras de todas las épocas, como demuestra la constante aparición del esquema que de niños llamábamos el 6 y el 4, la cara de tu retrato, con la que aprendíamos a dibujar facciones a modo de juego. En el reverso de la pala de la Virgen de la Perla de Rafael se advierte una caricatura idéntica a la que también encontramos al dibujo que ejecutó, un dibujo, un boceto para una Virgen dibujado 15 años antes, que en una esquina tiene la misma cara. Esta coincidencia formal y gráfica y su distancia en el tiempo, unos 15 años, sugieren que ambos fueron hechos por Sancio, porque bueno, pues no tendría mucho sentido que un integrante del taller hiciera el mismo. Tendrían que haber convivido el dibujo y la tabla en el taller para que un asistente hubiera hecho esta caricatura, con lo cual lo más probable es que la hiciera el propio Rafael. Y estos, los artistas se entretenían, Vasari contaba a cuenta de Miguel Ángel que los artistas se entretenían haciendo gofería, es decir, dibujando mal. También vemos que son perfiles muy cercanos a los que encontramos en murales pompeyanos, como el que tienen abajo a la izquierda, en grafitis medievales o en dibujos de Miguel Ángel o de Tiziano, o incluso en obras de Joan Miró. Este tipo de coincidencias advierten, pese a lo que se afirma de su reflejo de la época en la que fueron creados, que el lenguaje humorístico también tiene rasgos universales y hace gala de una temporalidad que se remonta a la prehistoria.
Además, esto le exime, en cierto modo, de responder a normas específicas que imperasen en ese momento sobre el buen dibujo y, además, permite dialogar a las obras antiguas con las contemporáneas. Esta sensación de atemporalidad en gran parte se debe a la simplificación de sus formas, a que están trazadas según los esquemas básicos que caracterizan a los cuerpos y a las acciones del mundo natural, sean humanos o animales, y esta extracción de los rasgos característicos de los cuerpos es el primer paso en el aprendizaje del arte. Bien, sean o no caricaturas, muchos tienen el aspecto de caricaturas, y si estas figuras extravagantes no se hicieron para ser difundidas, ¿qué son? Podríamos calificarlas, según hizo Pietro Bellori, como juegos de lápiz y tinta. El reverso es cierto que era un espacio en blanco donde el artista, sus ayudantes y alumnos podían actuar con desenfado. Allí no debían demostrar nada, nadie iba a juzgar su trabajo porque no estaba previsto que lo viera nadie. Y rara vez parecen denuncias públicas a sujetos o situaciones que traspasaran los muros del taller. De hecho, el reverso es una superficie ideal para mofarse de alguno de sus integrantes. Nosotros lo hacíamos a modo de broma cuando yo estudiaba Bellas Artes, el hacer una caricatura en el reverso del lienzo del compañero que estaba trabajando enfrente. Podíamos definirlas entonces como caricaturas privadas hechas por puro divertimento que no tienen mayor trascendencia. Que se hicieran en los espacios, que no se hicieran en espacios relevantes, sino en los márgenes de la creación artística, como son los reversos, folios de trabajo, los muros de los talleres, se explicaría también porque, como avanzaba, hubo tiempos en los que la opinión sobre lo cómico, ya fuera literario, teatral o figurativo, fue casi siempre desfavorable, y en arte, además, nunca se consideró que lo cómico fuera estético. Pese a ello, que la risa es importante lo demuestra que haya sido objeto de tratamiento teórico de Aristóteles, Santo Tomás de Aquino o Kant, entre otros. Las imágenes grotescas fueron también criticadas por Ludovico Dolce en su diálogo escrito hacia 1557, porque, en su opinión, la imagen es mucho más explícita y ofende con más inmediatez que un texto. En la Edad Media y en el Renacimiento, reírse en exceso traspasaba los límites de la decencia, y se dice que algunos, como Pietro Aretino, murieron por ello. De hecho, se cuenta que Pietro Aretino murió de un ataque de risa cuando le estaban contando una anécdota sobre sus hermanas. Y por ello se recomendaba prudencia al hacer reír. También se dice de Zeuxis, en el caso de Zeuxis fue porque le hizo mucha gracia el retrato que estaba haciendo a una mujer anciana. En fin, lo cómico y lo grotesco se censuraba también porque estas imágenes atacaban principalmente a estamentos relevantes y porque en la Iglesia distraían la atención del fiel. Aunque esta censura de lo cómico tuvo o pudo tener que ver con que las caricaturas se realizasen en lugares de visibilidad restringida de los soportes pictóricos y no en la imagen visible, esto sucedería un poco más tarde, a inicios del siglo XVII, podemos pensar que el blanco de la burla fuera el maestro, un compañero y, ¿por qué no?, el cliente, aquel que había encargado la obra. Sin embargo, aun habiendo perdido la referencia al sujeto al que aluden, nos resultan divertidos. Caricatura, dibujo cómico, tanto da, son gestos gráficos con los que nos reímos o que nos hacen reír, más aún si empatizamos con el tema representado. En mi opinión, la mayoría son fruto de una gamberrada, aunque en ocasiones también pueden resultar perversos. Uno de los rostros revelados por la reflectografía infrarroja en el reverso del Éxtasis de María Magdalena, atribuida a Aníbal Carracci, que vemos arriba en el centro, es muy similar al autorretrato del propio Aníbal, el autorretrato de Aníbal Carracci, y también a los dibujos que existen sobre papel atribuidos al pintor y a su hermano Agostino, a los que están ubicados en el embés de la cabeza ideal de mujer de Miguel Ángel, que es este que tienen arriba a la derecha, donde vemos además el proceso de caricaturización de un personaje, posiblemente un aprendiz del taller. Todos ellos, por su indumentaria, parecen aludir a artistas de la época y podrían ser autocaricaturas. Las mofas a la profesión fue un tema que tuvo gran predicamento en la caricatura pública desde el siglo XVIII, pero como vemos se remontan a los siglos anteriores.
Para el tema que nos ocupa, interesa que se haya relacionado el origen de la caricatura con la didáctica desarrollada a finales del siglo XVI en la Academia de la familia Carracci, fundada por los hermanos Aníbale y Agostino y su primo Ludovico, vinculada a la costumbre de hacer en momentos de ocio retratos informales de visitantes y transeúntes que tenían rasgos prominentes. Efigies que a mediados del siglo XVII Giovanni Massani denominó ritratti carichi, de caricare, cargar, expresión que devino en el término caricatura. El descubrimiento de los dibujos en el dorso del éxtasis de la Magdalena presente en la exposición permite profundizar en este argumento. ¿Por qué se incorporaron las caricaturas a las enseñanzas de taller? Massani manifestó que la ejecución de este tipo de dibujos en la Academia de los Carracci pasó de ser un ejercicio informal a una práctica formal que servía para enseñar a los alumnos nuevas maneras de ver y de mostrar lo percibido. El dibujo era el primer paso en la enseñanza de los artistas y la Academia de los Carracci ponía un especial énfasis en él. Los métodos que introdujeron para mejorar la práctica incluían adivinanzas pictóricas, dibujos de una línea y caricaturas. Hay un famoso chiste visual, que es este que ven a la izquierda, que les atribuye su primer biógrafo, Carlo Cesare Malvasia, en el que 3 líneas con un triángulo en la parte superior representaban a un predicador capuchino dormido en su púlpito. Este tipo de trazados ponían a prueba la capacidad del dibujante para extraer los rasgos más característicos del observado y que una vez dibujado otros lo reconocieran. Con ellos el alumno educaba su mano de manera más relajada, sin las restricciones que podía tener el dibujar una estatua o un modelo del natural, y como referencia para estos ejercicios se solían utilizar los dibujos de trabajadores cotidianos que hizo Aníbale Carracci, publicados como aguafuertes en Le Arti di Bologna. Vemos que algunos de estos personajes se parecen mucho al representado al que les comentaba, que podía ser una autocaricatura en el reverso de la Magdalena. Como comentaba, la enseñanza del dibujo comienza educando la mirada para extraer los rasgos más característicos de una escena y traducir lo que estamos observando con unas líneas básicas, porque este tipo de dibujo además ayuda a fijar la atención y a consolidar esquemas formales. Que haya formas que se repitan en muchos de estos dibujos en todas las épocas, por lo tanto, no es extraño, porque reflejan de modo sencillo las soluciones que se encuentran, que van encontrando los artistas para resolver sus problemas de representación formal. Los 3 Carracci, igual que hiciera Leonardo con sus alumnos, basaron su enseñanza en la constante repetición de formas que, además de ejercitar la mano y la mente, quedaban arraigadas en el imaginario de los artistas y acudían a la mente de manera inconsciente, sobre todo en los momentos de distensión, cuando la mano vaga libremente por el soporte. Que en la mayoría de los dibujos que encontramos en los reversos sean cabezas se explica por el hecho de que precisamente las cabezas son las que centraban el inicio del aprendizaje. Aníbale Carracci también utilizó este tipo de dibujos como vía de relax para distraerse de la extenuante actividad de la pintura, recordándonos que este humor más íntimo se utiliza como desahogo, para ahuyentar el aburrimiento o la tristeza, para burlarse de algo o alguien o desahogarse de una situación. La práctica es muy antigua y muestra de ello son la multitud de ostraca egipcios con dibujos hechos por los artesanos de Tebas en sus ratos de ocio. Las caricaturas de los Carracci nunca tuvieron otro objetivo que la enseñanza y el entretenimiento privado y nunca utilizaron ningún tipo de transmisión pública para ellas. La importancia dada a estos juegos cómicos en la instrucción de este taller da sentido al hecho de que aparezcan en las tablillas donde se apoyaba el papel para hacer apuntes. Aquí vemos un dibujo atribuido a Aníbale Carracci donde se ve a los alumnos dibujando con el papel apoyado en este tipo de tablillas. Los dibujos del éxtasis de la Magdalena son, por tanto, uno de los testimonios más significativos de este tipo de enseñanza. Algunos de estos heterogéneos trazados son acordes con los modelos grabados, como el que mostraba al inicio, apenas visible, y cabezas caricaturizadas atribuidas a Agostino. En el reverso se superponen numerosos rostros, siluetas, formas abstractas, caricaturas visibles e invisibles, algunos revelados por la reflectografía infrarroja que ven
a la derecha y además están ejecutados con distintos materiales. No reproducen una sesión de dibujo al natural ni son estudios para ningún cuadro concreto, lo que sugiere que la tablilla fue utilizada a modo de pizarra en la que se fueron superponiendo ejercicios hechos en días diferentes. Con toda probabilidad estaban en ella antes de que se pintara la Magdalena, lo que hace pensar que sea una de las tablitas que se usaban para apoyar el papel en salidas a dibujar al exterior o en la propia academia y después se reutilizó para esta obra de pequeño formato. De esta superficie voy a llamar la atención sobre el gran perfil dibujado a pluma, un ejercicio de aprendizaje muy habitual en los talleres italianos que recuerda a los rostros trazados a pluma sobre papel por Leonardo y sus alumnos que tienen a la izquierda y nos remite directamente a los ejercicios hechos a pluma por los hermanos Carracci y ven el gran parecido de este rostro dibujado a pluma por Aníbal o Agostino con el trazado a pluma que tenemos en el reverso de la Magdalena. En la parte inferior de esta tabla hay un perro que solo se ve con la reflectografía infrarroja, bueno, lo que parece el esquema de un perro muy similar al dibujado en una de las páginas del Codex Atlanticus de Leonardo da Vinci, que conecta a los bologneses con las prácticas de la Bottega de Leonardo, y además se sabe que ellos poseían un tratado de la pintura de Leonardo, si bien también pudieron manejar dibujos del maestro o derivados de él. La brevedad de estos apuntes, que resumen los rasgos más característicos de una figura, nos hacen pensar en los cuerpos originales de lo representado, pero además vemos que son muy similares a los animales esquemáticos que se hayan grabados en las cuevas prehistóricas, como esto es el que tenemos aquí en la derecha, o incluso a una especie de caricaturas o esquemas que se han hallado en piedras en Pompeya, que representan a gladiadores e inciden de nuevo en la atemporalidad del proceso creativo y, como apuntaba, la extracción de los rasgos más característicos de una escena es el primer paso de la representación. Los bocetos que hizo Vicente Palmaroli en las dos caras de pequeñas tablitas, algunas también las tenemos en la muestra, son otro ejemplo de que este tipo de soportes eran muy adecuados para hacer apuntes rápidos al aire libre y aprovecharlos por las dos caras, aunque solo se hubiera preparado una de ellas para pintar. También eran adecuadas para hacer pequeños apuntes planchas de cobre como las que utilizó Jan van Kessel el Viejo para hacer sus dos series de las 4 partes del mundo. Una de ellas completa, que es la que ven a la derecha, se conserva en Múnich y nos informa sobre la disposición original de estas pinturas. La otra incompleta se conserva en el Museo del Prado y pueden verla también en la exposición. En ambas series hay algunos cobres que tienen dibujos en sus reversos hechos al óleo. No todos los cobres los tienen, de hecho, están de nuestras obras están en 5 o 6 y en la serie de Múnich pues también hay 4 o 5 cobres que tienen este tipo de dibujos. Las representaciones que hay en estos reversos corresponden a escenas que están en otros cobres, no en los anversos de estas obras, y además no todas parecen hechas por las mismas personas. Podría pensarse, de hecho, inicialmente pensamos que podían ser dibujos preparatorios para composiciones que comenzaron a plantearse y que después se abandonaron para pintar por la otra cara, pero todos estos dibujos, como ven abajo a la izquierda, tienen respuesta en la reflectografía infrarroja, mientras que en las escenas de los anversos que hemos analizado con reflectografía no se ha detectado ningún tipo de dibujo ni ningún tipo de trazado subyacente. Podrían tenerlo, pero están hechos de otra manera, no están hechos igual que estos dibujos que vemos por el reverso. Esto nos hace pensar que estos dibujos de los reversos podrían ser ricordi, es decir, dibujos hechos a modo de memoria a partir de otras escenas que ya se habían ejecutado o que se estaban ejecutando, o podían ser también ejercicios hechos por los miembros del taller y que después estas planchas metálicas se reutilizaron para pintar. Con esto también quiero incidir en la idea de que una de las funciones del dibujo precisamente es registrar algo que se ha visto o que se ha imaginado. En algunos reversos encontramos alusiones a obras de arte que en su día podían estar viendo los autores. Uno de los reversos más interesantes, no está en el Prado, está en Ancona, en los que se han hallado dibujos, es la Palagocci de Tiziano. Algunos de estos dibujos parecen hechos por el maestro, como este rostro infantil que está muy acabado, que podía ser un ensayo para la cabeza del niño
pintada en el anverso. Otros, sin embargo, parecen inspirados en obras del Bosco que estaban en Venecia desde principios del siglo XVI, alguna como esta que vemos en pantalla, coleccionadas por el cardenal Domenico Grimani. Para constatar su parecido es muy útil este esquema que hizo Bert Meyer en los años 80 de estos rostros, y vemos que algunos tienen gran parecido con alguna de las figuras que aparecen en este tríptico de Santa Liberata. O, por ejemplo, la pequeña silueta situada en el borde superior de la Perla de Rafael posiblemente esté inspirada en el relieve de un antiguo sarcófago o la escultura del dios fluvial que se desenterró en Roma en 1506, un poco antes de que Rafael pintara este cuadro. Una figura que tanto él como sus colaboradores utilizaron en diferentes composiciones, algunas son estas dos que muestro abajo a la izquierda. Y además este dios fluvial era uno de los modelos disponibles entre las ruinas de la ciudad para ejercitar la mano. Es decir, en aquel momento, a principios del siglo XVI, estaban haciendo excavaciones en Roma, estaban apareciendo muchas esculturas, como por ejemplo la del Laoconte o esta del dios fluvial, que se convirtieron en un modelo para los dibujantes. Aquí tenemos a Tadeo Zuccari dibujando, le está dibujando es un dibujo hecho por su hermano Federico, donde vemos que a la izquierda él está dibujando el Laoconte y a la izquierda vemos este dios fluvial. Es decir, son imágenes que tenían los artistas muy presentes y bueno, pues no hay que descartar que Rafael hubiera visto esta escultura y alguno de sus ayudantes le dijera: mira, acabo de ver esto entre las ruinas de Roma, y le hiciera un pequeño esquema. Otro reverso de Tiziano con dibujos podría corroborar lo que contaba Palma el Joven sobre la costumbre de Tiziano de girar contra la pared los cuadros que estaba pintando para, pasado un tiempo, volver a trabajar sobre ellos. Durante estos periodos, que podían ser de años, esa superficie en blanco se podía convertir en un banco de pruebas, en un espacio muy tentador para hacer bocetos o ensayos de composiciones o demostraciones a un tamaño mayor que el que permitía la hoja de papel. Este es el reverso de la Anunciación de San Rocco, donde está lleno de dibujos, de obras que parece que fue algún encargo que se hizo a Tiziano, no se conoce la obra acabada, pero se conoce por grabados, y la imagen que ven de la Virgen reflejada a la izquierda es simplemente que la pintura del anverso ha salido por detrás. Eso no es un dibujo, son dibujos los que vemos a la derecha. Parte de estos dibujos dirige nuestra atención hacia otro tema que es el de su posible autoría. En el intervalo comprendido entre la construcción del panel o el tensado del lienzo en el bastidor hasta que la pintura llega a nosotros, los reversos estuvieron expuestos en el taller del carpintero o en el del artista y sufrieron varios cambios de ubicación, y por allí transitaron alumnos, comitentes, amigos, otros artistas, los operarios que debían trasladar las obras a otro lugar, y además no olvidemos que tras el caballete estaban posando las modelos. ¿Y quién no ha estado tentado de dejar su impronta en un recoveco invisible en un momento de distracción del maestro? Como hemos visto, algunos de estos dibujos, como la cabeza de niño de Tiziano o el dibujo a tinta del reverso del Éxtasis de la Magdalena, podrían adscribirse a los propios maestros, y otros, al poder asociarse a sus cuadros, como es el caso de los dibujos hallados en el reverso de la Santa Ana de Leonardo, por su mediocre calidad, se ha supuesto que los harían sus alumnos, porque todos reproducen sus invenciones, sobre todo sus invenciones dibujadas. Dos grabados de Jan Collaert y Odoardo Fialetti nos ilustran sobre la ubicación de los estudiantes en el taller durante las sesiones de trabajo. En ellos los vemos dibujando en tablillas y el reverso de la obra del maestro tentadoramente expuesto en medio de la sala. Podemos también imaginar al maestro dibujando en el reverso de la obra del alumno situado ante otro para explicarle algo, o al aprendiz anotando rápidamente una instrucción cuando no tenía papel a mano. En los reversos, los maestros pudieron también manifestar su habilidad o su capacidad inventiva con un rápido apunte delante de visitantes o durante una conversación entre pintores. Un ejemplo de este asunto serían las figuras situadas al dorso de alguna de las escenas del retablo de San Pere de Púbol, contratado a Bernard Martorell en 1437, sobre los que llamó la atención Joaquín Yarza Luaces y de los que me habló Joan Molina, a quien le agradezco esta anotación.
Yarza propuso que algunas figuras por su calidad fueron fruto de una demostración de maestría de Martorell ante un auditorio de oficiales y alumnos o ante el cliente, pero que otras, de mediana calidad, podían ser el ejercicio de copia de algún aprendiz a partir de otras obras presentes en el taller. El caso es que remiten, como hizo notar Yarza, a los Buxbot, repertorios medievales de modelos hechos sobre hojas de madera, habitualmente de boj, que era una madera muy ligera y muy transportable. Por lo que no podemos descartar que estas tablas del retablo de Martorell, antes de ser reutilizadas, pudieran haber contenido algún tipo de modelo de referencia. En algunas de las obras aquí mencionadas, las evidentes diferencias estilísticas entre los trazados solo se entienden en el ámbito de un taller y convierten al reverso en material de trabajo, en un lugar de enseñanza o en un lugar para una enseñanza aquí y ahora, una enseñanza inmediata. Y, ¿por qué no? Estos dibujos también pudieron servir para divertir a otros a escondidas del maestro. No olvidemos que en los talleres había estudiantes de todas las edades. Bellini, por ejemplo, tenía 16 a su cargo y no es descabellado suponer que el responsable o el alumno de más edad, no solo para enseñar a dibujar, sino también para entretener a los más jóvenes o mantener su atención, hiciera dibujos informales en cualquier superficie disponible. O sea, ¿quién no ha entretenido a un niño pequeño haciendo garabatos en una hoja de papel? Se conservan dibujos sobre papel del periodo florentino de Miguel Ángel, que es este que vemos aquí en la imagen, en los que Vasari cuenta que su mano, Miguel Ángel con su mano guiaba a los jóvenes alumnos en el aprendizaje de los rudimentos del dibujo, comenzando a trazar ojos y perfiles. Y vuelvo al reverso de su dibujo, cabeza de mujer ideal, que además de estar llenos de caricaturas, curiosamente nos remite a los estudios de las proporciones del rostro humano de Luca Pacioli, que ven aquí abajo a la derecha, y sobre todo lo más curioso es que nos remite a los dibujos del álbum de Villard de Honcardt del siglo XIII. Estos folios y los dibujos de los reversos, como el de la Magdalena, nos hablan del paso del tiempo en el taller. Son superficies receptoras de un proceso creativo que no se desarrolla según los principios académicos, sino que se constituye en una producción gráfica, en cierto modo, independiente. Muy similar a los dibujos que han aparecido en las sinopias, que ven aquí a la derecha, de algunos murales renacentistas arrancados. Las sinopias es llamamos sinopia al dibujo subyacente que se hace antes de pintar al fresco, y se llama sinopia por el material con el que se hace, que es una especie de tierra natural rojiza que precisamente se llama sinopia. La visibilidad de estos trazados que vemos aquí era imposible una vez ejecutado el fresco, y también los podemos asimilar a dibujos en las paredes de los estudios de artistas, como los que están representados en este cuadro de Baren Fabritius, que también tienen en la exposición. Los reversos pueden ser, por tanto, espacios para demostraciones inmediatas de la capacidad imaginativa de un maestro, pero sus grandes ideas no se hallan en estos espacios. Los dibujos que se sitúan en los lugares marginales no se consideraban importantes, ahora sí. Además, lo que se piensa que permanecerá siempre oculto a otros ojos favorece la transgresión y la expresión de bromas prohibidas. En conclusión, no todas las representaciones gráficas necesitan la presencia de un observador. El eventual deterioro de estos trazados, y que suelen estar inacabados, inesperadamente nos incitan al juego de relacionar lo observado con formas o escenas reconocibles e intentar recomponerlo. Plinio en el siglo I defendía lo inacabado porque revelaba el gesto visible del pincel, que era reflejo de las ideas y del alma de su autor. Que estos dibujos se hayan conservado podrían ser testimonio del valor que a partir del Renacimiento comenzó a concederse a cada trazo salido del taller, que dejó de ser artesanal para convertirse en un templo de las ideas. Pero lo más probable es que no se advirtiera su existencia o no se les diera importancia y por ello no se eliminaran, y que hechos solo para los ojos de quien los trazara hayan llegado hasta nosotros. Muchas gracias.